sesiones, ustedes pueden consultarla en el momento que necesiten. Por alguna duda, entonces vamos a dar inicio. Les comentaba que estamos iniciando esta semana 3 del módulo 4, titulado Textos y Visiones del Mundo. Entonces, en este quinto espacio abierto para el aprendizaje, vamos a tener como puntos a tratar qué actividades tenemos esta semana 3, que va a estar muy cargadita, sobre todo de varios cuestionarios, pero son muy sencillos y muy breves, pero sí muy importantes que los respondan. Vamos a ver de los elementos de análisis que hemos visto hasta el momento. Vamos a repasar qué es el argumento, quiénes son los personajes y sobre todo sus características psicológicas, ya que los vamos a identificar dentro de un texto literario que van a leer y analizar para esta semana, que se llama Las Nubes, dentro de su actividad integradora 5. También veremos un ejemplo muy breve de cómo hacer un cuento, cómo vamos a contextualizarlo en la época actual. Las preguntas y comentarios al final, pero también recuerden que pueden interrumpir en el momento que deseen, ya sea a través del chat, a través de levantando la mano o activando su micrófono y su cámara. Al final, con una pregunta detonadora, veremos qué aprendimos el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, entonces, no sin antes de iniciar, vamos a repasar rápidamente las normas de la etiqueta. Ya ven que ahora que están participando en dos foros, en el foro Aprendiendo y en el foro de su actividad integradora 6, pues tienen que observar estas normas de la etiqueta, apegarse a ellas. Una de ellas, pues siempre es saludar con, al inicio de cualquier mensaje, con un saludo muy cordial y sobre todo mencionando el nombre de la persona o las personas, bueno, no en general, ¿verdad? Pero cuando se dirigen a alguien en específico, mencionar su nombre, por favor. No importa que sea el compañero que precede la pregunta, ¿no? En el foro, por ejemplo, si contesta un compañero y ustedes le responden, pues obvio que en ese momento se entiende que se están dirigiendo al personaje, perdón, al compañero que acaba de preguntar, pero de todas formas tenemos que mencionar su nombre, porque a la hora de calificar, el sistema me arroja solo las respuestas de cada uno de ustedes y entonces se desfasa, ya no sé a qué compañero le están respondiendo o le están preguntando en su comentario, ¿de acuerdo? También deben de respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma, aun cuando no estemos de acuerdo. Recuerden que siempre es el comentario o la opinión respecto a nuestra aportación, a nuestro comentario, a nuestra opinión, no es hacia la persona en sí, ¿de acuerdo? Entonces debemos mantener siempre la calma, siempre el respeto. Debemos ser breves y concisos en las comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos, sobre todo cuando quieran compartir algún video, algún material extenso, bueno, pues a través de una liga, nada más, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa? Escribir el nombre de la persona, ya dijimos, ser claro y cortés durante sus participaciones en todos los espacios de plataforma. También es importante y dentro de este respeto incluye el escribir correctamente con las normas ortográficas y gramaticales, ya que a veces, por ejemplo, escribir un apellido o un nombre con minúscula al inicio, a veces hasta parece una falta de respeto, ¿no? O con una falta de ortografía. Entonces, debemos siempre cuidar esos detalles de ortografía y gramática. También respetar la privacidad de la información que se comparte entre los miembros de la comunidad educativa. Siempre lo que aquí se hable, aquí se queda, ¿de acuerdo?
asegurarse también de indicar con exactitud de dónde obtienen los comentarios, sobre todo ahorita en su actividad integradora 3 y 4, donde están comentando su opinión sobre, en el caso de la actividad integradora 3, cómo era el contexto de las autoras, dónde se escribió el libro, cuándo se escribió, por qué habrá escrito la obra y sobre todo cómo era el contexto de la sociedad, cómo se comportaba la sociedad en aquel entonces. Y es importante porque aun cuando se parafrasea, aun cuando se expresa con las propias palabras, siempre debemos indicar de dónde obtuvimos esa información, ¿no? Por ejemplo, si estamos comentando la sociedad europea de Mary Shelley, pues era la época de victoriana, cuando gobernaba la reina Victoria, pero también era el tiempo en que hubo un auge en la revolución, una revolución más bien industrial, lo que hacía que las personas emigraran de los campos a las ciudades y por supuesto que había entonces una división de clases sociales, ¿no? Ahí lo estoy expresando con mis palabras, sí, pero debo mencionar de dónde de dónde obtengo esa información de que era la época victoriana, que había la revolución industrial. Ah, bueno, lo tomé de esta fuente, ¿no? Entonces debemos mencionar siempre de dónde obtuvimos o obtenemos la información, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al tema de las actividades de la semana 3. No olviden revisar sus actividades, en todos sus recursos de plataforma vienen varias actividades y sobre todo vean en el momento de evaluación cuánto de porcentaje tiene cada una de esas actividades. Porque recuerden que esta semana 3 es la última semana en la que vamos a estar viendo qué otros elementos de análisis podemos encontrar en los textos literarios, porque ya para la semana 4 vamos a no ver ya más elementos, sino a recabar todo lo logrado, todos los aprendizajes logrados en un proyecto integrador, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo que vayan viendo cuánto tienen de porcentaje de evaluación y le echen ganas, sobre todo en sus actividades de esta semana, para remontar todavía más su promedio, ¿de acuerdo? Por eso les puse en este orden de importancia que yo considero que deben de ponerle toda la carne al asador. Sería primero la actividad integradora 5, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Tiene un 7% de evaluación, muy bueno para que ustedes puedan remontar, sobre todo aquellos que van con baja o calificación reprobatoria. Es importante que en este momento le pongan ganas y sobre todo hacerlo por ustedes mismos, porque están reprobando por estar utilizando, eh, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial mal empleada, porque es bueno, no es malo utilizar la inteligencia artificial, pero no como una especie de plagio, ¿de acuerdo? Sino que aportar con sus propias palabras y también pues el plagio, también es por lo que están reprobando. Entonces, echémosle ganas, hagámoslo por nosotros mismos, sobre todo en esta ocasión que tiene que ver otra vez con nuestras emociones, con nuestra propia opinión de cómo vemos a los personajes, el argumento que está tratando la obra y qué situaciones vamos a encontrar en esta actividad integradora 5 que todavía podemos observar en nuestro entorno actual. También tenemos su participación muy activa, ya están iniciando muy bien en la actividad integradora 6, que es un tipo foro donde van a estar discutiendo, aportando opiniones sobre todo con el avance de la tecnología, pues también hay nuevas formas de producir y de difundir la literatura, qué es la literatura en nuestros tiempos actuales, cómo también hay un avance en esta producción literaria. Por ello van a analizar dos sitios en el que van ustedes a definir si puede considerarse o no literatura.
y también están aportando sus opiniones sobre qué es la experiencia estética. Pero ahí también hay un ejemplo de cómo deben aportar las referencias, de dónde están obteniendo esa opinión de qué es la literatura, la experiencia estética. ¿De acuerdo? Bien, tenemos como siempre nuestras dos actividades formativas, son los cuestionarios que debemos contestar. Yo les sugiero, luego, después de leer los materiales didácticos, los recursos de la plataforma, recursos educativos, porque inmediatamente tienen la información fresca y pueden responder correctamente sus actividades a manera de que obtengan, pues, en este caso, el 5% que vale cada una de sus actividades. También hay dos cuestionarios, que son muy importantes, de los que no deben dejar de responder. Uno es sobre su asesora virtual, en este caso su servidora, porque por ahí también están confundiendo con su tutora, como en este caso nos llamamos igual, Guadalupe, por ahí nos están confundiendo en sus actividades, en sus portadas, están colocando el nombre de su tutora, ¿de acuerdo? Entonces por ahí distingan, no vayan a evaluar a su tutora como si fuera yo, en este caso debe ser su asesora virtual. Es muy importante esta opinión porque a nosotros nos motiva, nos hace actualizarnos, ¿no? Buscar material innovador, buscar nuevas formas de apoyarlos, de asesorarlos para que tengan una información más correcta, más exacta y más eficaz. ¿De acuerdo? También es importante el cuestionario sobre su módulo 4. ¿Qué opinan de sus recursos? ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? ¿No son claros? ¿Necesitan otra cosa más innovadora? ¿Qué sé yo? Para que ustedes obtengan el aprendizaje de manera más efectiva y más asertiva. ¿De acuerdo? Por ello son bien importantes estos cuestionarios para que nos motive a nosotros a renovarnos y a actualizarnos. También el cuestionario socioemocional, ahora que están viendo en sus actividades integradoras 3, 4 y en este caso las 5, donde intervienen mucho las emociones que ustedes deben identificar. Estas actividades o habilidades socioemocionales son importantísimas para que ustedes sepan distinguir qué es una emoción y cómo se representan o qué es lo que les causa ciertas emociones, ¿de acuerdo? Porque por ahí están respondiendo, me dio mucha emoción en el momento en que Frankenstein logró reconocer su error, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero ¿qué tipo de emoción? Es una emoción intensa, sí, pero ¿cuál emoción? Puede ser alegría, puede ser felicidad, puede ser nostalgia, tristeza, qué sé yo, ese tipo de emociones que debemos saber distinguir. Por ello es importantísimo este cuestionario y todas las actividades que tengan que ver con habilidades socioemocionales. También vamos a ver en el foro Aprendiendo cómo relacionan los textos literarios con su vida, qué han encontrado de parecido con su propia vida, qué emociones les ha despertado, o cómo se reflejan incluso ustedes, cómo se comparan con algunos personajes de la historia como de los textos, como en las películas, ¿no? Cuando estamos viendo una película y de pronto quisiéramos ser los héroes o el personaje y entrar en acción y a veces hasta soñamos, ¿no? Después de ver la película o después de leer un texto, nos quedamos con esa impresión y quisiéramos ser ese personaje para actuar, o para corregir esa situación, esa historia, ¿no? Entonces, ese tipo de emociones que ya ustedes lo están descubriendo en este momento, que se llama experiencia estética. Entonces, platiquen entre ustedes cómo han encontrado, cómo han vivido esas experiencias en los textos literarios, qué emociones, por ejemplo, algunos se reflejan
con la historia de al que ingrato me deja busco amante, ¿no? Porque han sufrido decepciones amorosas o se reflejan en la debutante, ¿no? Cuando se sienten de pronto solos, abandonados, rechazados y dicen, no, pues yo me siento como la hiena del cuento, ¿no? Entonces a veces nos reflejamos en algunas obras literarias. Entonces comenten, platiquen cómo han vivido estas experiencias en los textos literarios que han leído hasta la fecha, o cualquier otro que les haya impactado, que les haya movido algo dentro de su interior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Coméntenme. Dice Rosy, si se escucha, se ve bien. Muchas gracias. Lucy también. Diana, se escucha y se observa. Muy bien. De acuerdo. Todo muy claro hasta ahorita. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Decíamos que los textos literarios, y acuérdense, no olviden el de este módulo, que es analizar textos literarios, saber qué es literatura y cómo se analiza un texto literario. Por ahí le damos la bienvenida a Melina Liliana. Buenas noches y continuamos. Entonces decíamos que los puntos o los elementos de análisis han sido desde cómo hacemos un análisis literario. Primeramente, acuérdense que hacemos con base en dos tipos de lectura, la lectura exploratoria y la lectura analítica. ¿Por qué? Porque recuerden que la lectura, y ahí viene en su recurso de plataforma, es un proceso mental, intelectual, que vamos realizando conforme vamos leyendo. Entonces, cuando estamos frente a un texto literario, ya sea digital, ya sea impreso, o de otra forma, pues en un video, ¿no? Podemos, ¿qué es lo que nos interesa saber para empezar a hacer un análisis? Bueno, la lectura exploratoria, acuérdense que significa percibir con la mirada aquellos elementos que están a la vista, ¿no? Y cómo lo que nos llama la atención, ¿no? Estamos frente a un texto o yo les dijera, por ejemplo, van a leer este texto y entonces lo observan y ¿qué es lo primerito que les interesa ver? El título de la obra, ¿cierto? El nombre del autor también. ¿De qué tema tratará? ¿No? ¿Cuál será el tema de amor, de violencia, lenguas indígenas? ¿Cuál es el tema que tratamos de indagar dentro del texto, ¿no? Entonces esto lo percibimos con la mirada de una manera, pues rápida, ¿no? Y vemos también, tratamos de indagar a qué género literario pertenece, es decir, si es una poesía, si es un cuento, si es una obra de teatro, ¿no? Y esos elementos los percibimos inmediatamente, es lo que nos va dando ya un panorama de qué es lo que vamos a leer. Incluso cuando estamos en un texto impreso, por ejemplo, buscamos la contraportada, ¿no? Porque a veces viene la sinopsis de la obra y muchas veces ahí viene ya el argumento o la idea principal de lo que va a tratar el texto. Entonces ya vamos diciendo, se va a tratar de la guerra entre los nazis y los judíos en aquella época. Sí me interesa, ¿no? Nos hacemos una hipótesis de qué tratar el libro, nos preguntamos. Entonces, todos esos elementos son puntos o pasos de análisis. La lectura exploratoria, la lectura analítica, el nombre del autor, el título de la obra, el género literario al que pertenece, el movimiento literario, el tipo de lenguaje que utiliza la obra, todos esos elementos son puntos, son pasos de análisis, ¿de acuerdo? ¿Por qué les repaso esto? Porque también tenemos dos formas de analizar. Bueno, decíamos ya la exploratoria, ¿no? Después con la lectura analítica es cuando ya leemos toda la obra
y entonces vamos comprendiendo, vamos codificando, de alguna manera traduciendo o interpretando qué es lo que dice el texto, cuál es el mensaje, ¿no? Tratamos de indagar cuál es el mensaje que nos ofrece el texto, cuál es la intención comunicativa del autor, y todos esos elementos los vamos encontrando cuando ya hacemos una lectura completa de la obra, y entonces vamos entrando ya al contenido, al fondo de la obra, y vamos conociendo los otros elementos, como son los personajes, en este caso también las características psicológicas de los personajes. Encontramos también el tema, el argumento, eh, ¿qué otra cosa? Acuérdense, los elementos del fondo, que son el tiempo, el espacio, los personajes, las acciones de los personajes, ¿no? Entonces, todos esos elementos son pasos de análisis. Y, y les digo esto, les anticipo, porque en el proyecto integrador de la semana 4 van a tener que ordenar sus pasos de análisis del 1 al 30. Quiere decir que son 30 puntos de análisis o elementos o pasos de análisis que debemos ir encontrando, reconociendo, identificando en un texto literario. Entre ellos está la experiencia estética, como lo que estamos analizando en la actividad 6, donde también forma parte de conocer el texto, de encontrar eh, esa satisfacción de, de leer un texto literario. Entonces forma también un elemento o un paso de análisis, ¿de acuerdo? Entonces tengan muy claro cuáles son los elementos de análisis y no pierdan de vista que el propósito del módulo 4 es saber analizar un texto literario con todos esos elementos, incluso el contexto de la obra, el contexto del autor, porque a veces necesitamos eh, conectar, vincular ese contexto para entender mejor el sentido de la obra, ¿verdad? Y cuando tenemos ya la lectura analítica, la lectura exploratoria, con toda la información que tenemos, ya vivimos también una experiencia estética, entonces ya encontramos qué problemas sociales hay en la obra, ¿no? Atrás de ese lenguaje tan exquisito, como acuérdense de Rubén Darío, eh, cómo atrás de ese lenguaje tan refinado, tan rebuscado, refleja una problemática social muy fuerte, ¿no? Pero el autor lo menciona de una forma estética. Es parte también de vivir una experiencia estética. Entonces, ya podemos tener con toda esa información una opinión propia, ¿no? Hacer una crítica literaria sobre la actualidad del mensaje que ofrece el autor, sobre qué opinión nos queda sobre la calidad literaria de ese texto, eh, y cómo comparamos con nuestra vida ese tipo de obras y cómo podemos comprender, conocer diferentes opiniones de los autores a través de sus textos literarios. Entonces, todos esos elementos, incluso conocer los problemas sociales en una obra, forman parte de un análisis literario, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo hecho este repaso de los pasos de análisis, vamos ahora a repasar qué es el argumento, porque lo vamos a identificar en una obra literaria que se llama Las nubes, de un autor que se llama Aristófanes, y que tiene que ver con la literatura griega clásica del siglo V. Hemos visto literatura desde el siglo XVII, XIX y XX con las autoras europeas que acabamos de pasar la semana pasada, y ahorita nos vamos a regresar al siglo V a leer un texto literario de la época griega. Sin embargo, se van a dar cuenta cómo encontramos situaciones que se daban en aquella sociedad griega,
pero que hoy en nuestra sociedad actual, independientemente del contexto, porque eso sí cambia, por supuesto, pero las situaciones, el comportamiento humano sigue siendo parecido a nuestra época actual. Entonces es lo que vamos a encontrar. Primero, el argumento. Dicen las instrucciones de su actividad integradora 5 que van a primero a leer una semblanza de esta obra de Las nubes, donde narra de lo que trata toda la obra. Y en esa semblanza, casi, casi ahí ya viene el argumento. Ahí ya van a encontrar el argumento. Pero después van a leer la obra original de Las nubes, pero de la página 1 a la 22, ¿de acuerdo? Ustedes van a contar, y de hecho va a quedar donde Strepsiades, uno de los personajes, y Sócrates entablan una discusión ahí, una serie de opiniones que entablan ellos, y hasta ahí podría ser su análisis. Pero si gustan desde la semblanza tomar el argumento de toda la obra, también puede ser, porque también van a realizar un cuento con base en el argumento de Las nubes, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo para no dar las respuestas de la, de la obra que van a leer realmente. Vamos entonces a dar un ejemplo de una obra que seguramente, si no la han leído, por lo menos tienen nociones porque han visto películas, ¿no? De Romeo y Julieta, una obra romántica por excelencia, pero que tiene que ver con el género de dramática o tragedia, en el subgénero tragedia, porque tiene un mal final, ¿no? O sea, un final triste, un final que no es tan, tan alegre, ¿no? En cambio, eh, pues sí es trágico, ¿no? Por eso es una tragedia. Y tiene que ver con el género dramático. Acuérdense, siempre vamos a tratar de identificar a qué género y qué subgénero, ¿de acuerdo? Bien, entonces decíamos que el argumento, ¿qué significa el argumento? Es narrar de forma breve, sin detalles, pero contar de qué trata la obra, de cuál es la trama de la historia, en este caso de la obra literaria, las nubes, ¿no? Entonces, vean cómo en este caso el argumento de Romeo y Julieta es muy amplio el libro, ¿no? Es una novela, bueno, prácticamente es obra de teatro, pero es muy, muy extensa. Sin embargo, vean cómo en pocas líneas, sin detalles, podemos expresar qué es el argumento. Y vean si no, ustedes saben muy bien que Romeo y Julieta cuentan la historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familiares, que son rivales entre sí, las dos familias, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades entre las familias conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Entonces ellos deciden de una forma romántica, ¿sabes qué? Aquí en esta vida no podemos ser felices, suicidamos y somos felices en la otra vida, ¿no? Por decir una opinión. Entonces, vean cómo en breves palabras redactamos el argumento de esta obra. Y desde aquí vemos, por ejemplo, dice, a pesar de la oposición de sus familiares rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal. Esa situación, ¿creen que hoy en nuestra actualidad todavía se da? El hecho de que jóvenes decidan huir de su casa y casarse ilegalmente. Podemos decir que sí, ¿no? En nuestra época actual hay todavía, sobre todo en provincia o en estados más eh, pequeños, como todavía hay comunidades donde las parejas pues deciden huir porque no hay aceptación de sus familias. Acuérdense, desde la época bueno, ya vamos viendo que
desde la época de, de ¿cómo se llama esta autora que leímos? Sor Juana Inés de la Cruz, como también hablaba del papel de la mujer, ¿no? En aquel entonces la mujer no tenía derechos a casarse con quien ella quisiera y solamente tenía dos opciones, ¿no? Ser monja o casarse. Y ella pues decidió ser monja, ¿no? Para poder escribir. Pero ese contexto de social, ¿no? Donde la mujer o los padres decidían con quién casar a sus hijas y a sus hijos por conveniencia económica. En este caso, Romeo y Julieta, pues la rivalidad que tenían precisamente estas familias es que Romeo, la familia de Romeo, eran de recursos económicos y Julieta no. Julieta era pobre, por eso los padres no permitían, no querían que ellos se casaran, ¿no? Entonces vean cómo tiene mucho que ver el contexto social en el que se desenvuelven los personajes para poder interpretar, en este caso, dentro de una obra, ¿no? Entonces vamos a ver, si queda claro el argumento, es contar de manera breve de qué trata la obra realmente. O sea, no, todavía no hacemos una crítica literaria ni una opinión, contar lo que realmente pasó en la obra, ¿de acuerdo? Es lo que van a hacer con las nubes, contar el hecho principal, o sea, acuérdense para obtener el argumento es ver qué acciones realizan los personajes para determinar cuál es la historia en sí, ¿no? ¿De qué trata la obra? Bueno, y eso es lo que van a responder en su primera pregunta de su actividad integradora 5. Bien, después pregunta ahí, ¿cuáles son los personajes de la obra? En este caso, Romeo y Julieta, acuérdense que son los personajes principales y también sus padres, porque son las familias rivales. Y se mencionan como protagonistas y a lo mejor mencionar cuál es la función que realizan dentro de la obra. Por ejemplo, Romeo, pues es uno de los protagonistas, es decir, personaje principal, eh, y ahí funge como el único heredero de la familia Montesco. Y del lado de Julieta también es protagonista y también es única heredera de la familia Capuleto, porque son las dos familias rivales. Por supuesto están los padres de Romeo, los padres de Julieta y personajes que también juegan un papel importante como el primo de Julieta y que es sobrino también de la señora Capuleto y el pretendiente de Julieta que se llamaba Paris, ¿no? Son de los principales. Obviamente hay más personajes, pero dentro de la obra podemos mencionar los más principales, los que juegan un papel importantísimo dentro de la obra. Bien, ahora, para reconocer sus características psicológicas, ¿cómo lo vamos a encontrar? No es necesario que seamos unos grandes psicólogos o analistas para saber cómo son los personajes, sino que a través de sus acciones, de cómo se comportan dentro de la obra, es como podemos ir identificando y mencionando cómo son esas características psicológicas. ¿Y cómo se mencionan las características psicológicas? Pues a través de adjetivos, ¿no? Por ejemplo, Romeo es amante romántico por excelencia. Ahí ya estamos calificando, es un adjetivo de decir que Romeo es el amante romántico por excelencia, es decir, es capaz de morir por su amada, puesto que no puede vivir sin ella. Y acuérdense que esta obra es romántica por excelencia, entonces por ello podemos distinguir esa característica de Romeo, de su comportamiento, de lo que dice, de cómo se expresa, cómo él es el primero que se suicida por ese gran amor que tiene hacia su amada, ¿no? Otra característica es que él pertenece a una familia con dinero, los Montesco. Eso es muy importante porque es lo que caracteriza principalmente esa rivalidad entre las familias que no permitían que sus hijos pues se amaran y se casaran, ¿no? Otra característica al comienzo de la obra, Romeo estaba enamorado de Rosalinda, tenía su novia.
hasta que conoce a Julieta en un baile al que acude de manera secreta con Mercurio y Benvolio, que eran su mejor amigo, y su primo respectivamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo él deja a su novia por estar con Julieta. Es otra característica psicológica. Y como la mencionamos a través de adjetivos, ¿no? Que califican las formas de comportamiento de los personajes. Por su parte, Julieta era la bella dama, hija de los Capuleto. Otra característica es que se enamora y se casa en secreto con Romeo, y para no ser obligada a casarse posteriormente con el conde Paris, porque ahí sus papás tenían predestinado o tenían planeado que su hija se casara con el conde Paris. Pero pues ella cuando conoce a Romeo, pues también se enamora, ¿no? Al inicio era sumisa, dócil, pero luego es capaz de engañar a sus padres con tal de estar con su enamorado, con Romeo. Al ver a Romeo muerto, no soporta el dolor y decide suicidarse. Entonces vean cómo va cambiando, transformándose Julieta de acuerdo a las acciones que se observan en la obra, al grado de también estar tan enamorada, y el dolor que le produce ver a su amado muerto, pues también dice, yo también me voy, ¿no? Entonces vean cómo encontramos esas características, de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a las acciones que realizan dentro de la obra, podemos deducir o inferir. No es que lo diga ahí en la obra, Julieta era sumisa, era dócil, no, nosotros lo inferimos, lo deducimos de acuerdo a su comportamiento, ¿de acuerdo? En algunas obras o en algunos pasajes de la obra sí logran mencionar cómo eran los personajes, ¿no? Sin embargo, muchas de las características nosotros los vamos a encontrar, a identificar dentro de los personajes. Entonces, eso es lo que van a realizar también dentro de las nubes. Entonces, continuando con su actividad integradora 5, una vez que vimos estos dos elementos, vamos a ver por qué vamos a regresar a la literatura clásica y situaciones actuales. Así se llama esta actividad. Bueno, porque vamos a identificar esas situaciones, decíamos, que pareciera que fue ayer, ¿no? A pesar de cuántos siglos han pasado, sin embargo hay acciones, hay comportamientos, hay actitudes de los personajes que todavía podemos observar hoy en nuestra actualidad. Entonces, a lo largo del módulo, ustedes han revisado esa estrecha relación entre el autor, sus obras y el mundo en el que vive. Los textos clásicos contienen mensajes que continúan vigentes, con independencia del contexto, claro, pues retratan situaciones humanas universales como el amor, la pasión, la crítica social o elementos lúdicos. Elementos lúdicos son los que tienen que ver con provocar risas, humorismo, algo chistoso, ¿no? Dentro de la obra. Entonces, en esta obra, por eso es de las nubes, es una comedia que tiene que ver con el humorismo. Entonces, esto posibilita reinterpretar esos textos en otros contextos, sin que pierdan su esencia. Es decir, estas situaciones que vamos a identificar dentro de la obra, si las colocamos en nuestro contexto, no va a variar la situación. El contexto sí, el contexto lo vamos a modificar, lo vamos a adaptar a nuestra actualidad, ¿de acuerdo? A fin de que ustedes identifiquen esos elementos actuales que pueden encontrarse en textos clásicos. En esta actividad, ustedes van a practicar sus habilidades orales y escritas, porque van a narrar un cuento en el que van a situar la comedia de Aristófanes, Las nubes, en un contexto actual. Es decir, van a adaptar. Por ejemplo, han visto películas donde hay diferentes versiones, ¿no? Colocan por ejemplo, la última de Romeo y Julieta, precisamente, ya el personaje no era de esos espadachines
con capas que antes se debatían en duelo y se mataban, ¿no? Ya era un personaje, me parece que el actor es DiCaprio, Leonardo DiCaprio, donde ya es un ejecutivo en un edificio, trabaja y tiene sus recursos. Entonces, esa obra adaptada a la época actual, obviamente que cambia el contexto, pero las situaciones, o sea, el amor, el suicidio, todos los elementos que suceden en la obra están presentes, porque pues es algo que todavía sucede en nuestra actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que van a hacer ustedes con el argumento de la comedia, Las nubes, van a elaborar un cuento, pero primero lo van a imaginar, lo van a estructurar en su mente. ¿Qué es la literatura clásica? Bueno, es el conjunto de obras escritas en griego y latín durante la Edad Antigua y comprende textos atribuidos a Homero. ¿Quién no ha leído la Ilíada y la Odisea de Homero? En el siglo VIII antes de Cristo, imagínense, hasta obras escritas por autores romanos en los primeros siglos después de Cristo. ¿Por qué son clásicas? Porque son obras que no pierden vigencia y que las podemos leer y releer y podemos encontrar todavía elementos vigentes. Por ejemplo, ¿cómo se llama la obra de Miguel de Cervantes Saavedra? Acuérdense, por ahí coméntenme. Don Quijote de la Mancha, ya me acordé, ¿no? Esa es una obra clásica que no debemos de dejar de leer y vamos a encontrar todavía situaciones que hoy encontramos, independientemente del lenguaje, del contexto, de las situaciones chistosas que realizan los personajes, ¿no? De Sancho Panza y Don Miguel, este, el Quijote, ¿no? Independientemente de esas acciones, de esos elementos, por supuesto que vamos a encontrar situaciones muy parecidas a las que hoy vivimos. Otro elemento que van a encontrar dentro de la obra de la comedia, porque para ello también les pido de favor que investiguen cuál es el contexto de la obra. ¿Quién era Aristófanes? ¿Quién era Sócrates, uno de los personajes principales de la obra? En la vida real, en la vida, en el contexto donde se desenvolvían estos autores. Y obviamente nos vamos dando cuenta que Aristófanes pues era considerado incluso el padre de la comedia, porque escribió infinidad de comedias, y las cuales utilizaba él para criticar a la sociedad en la que él se desenvolvía y sobre todo aquellos personajes con los que él convivía o no se llevaba bien. Por ejemplo, con Sócrates, pues no había esa amistad, ese caerse bien, sino que le caía tan mal que hablaba mal de él o trata de ridiculizarlo a través de su comedia, cuando Sócrates era uno de los filósofos más importantes de la época y aportó mucho a la educación que actualmente tenemos y muchas teorías, muchos mensajes, muchos pensamientos que tienen que ver con la educación. Y sin embargo, Aristófanes en esta obra lo trata como un sofista, ¿no? Entonces ahí va a ver también, van a ver ustedes el tema de los sofistas. ¿Qué son los sofistas? Bueno, también proviene del vocablo latino sofista, y se conoce como sofista el experto en lengua retórica. Digo, experto en retórica, que en la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras, lo que hoy llamamos argumentar, ¿no? Entonces, antes eran considerados en la vida real, los sofistas eran personas que se dedicaban a enseñar, sobre todo a los jóvenes, la buena argumentación, el uso de la lengua de forma convencional, es decir, convencer al otro de sus palabras. Por eso en la obra, acuérdense que, bueno, ahora que lo lean, Strepsiades, uno de los personajes,
Para salir de sus problemas, él quiere aprender el argumento bueno y el argumento malo para poder, digamos, enfrentar a sus deudores y no pagarles, ¿no? Pero a través de convencerlos, a través de la argumentación. Pero con el paso del tiempo, los sofistas se fue desvirtuando su papel de educadores porque cobraban, entonces empezaban a llamarles como negociadores de la palabra, ¿no? Entonces, eh, pues, se dedicaban a la enseñanza del sentido de las palabras, lo que era bueno en su inicio, pero más adelante ya fue considerado como una mala acción. Y actualmente, si nosotros ubicamos a los sofistas en nuestra época actual, ¿a qué le podríamos llamar sofista? ¿A qué tipo de personaje o de profesionista o profesional que hoy se le pudiera considerar sofista? Entonces, ustedes tienen que ir buscando, analizando esa correspondencia entre lo que era en aquella época griega y lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, si lo ubicamos en la época actual, como qué tipo de personaje sería. A lo mejor un maestro o un licenciado, ¿no? Que también argumenta, que también utiliza la argumentación para convencer al otro, y ahora en su módulo 5, cuando pasen, también van a analizar muy bien qué es la argumentación, van a profundizar, pero en este caso es que a través de la palabra convenza a otro de hacer lo que él necesita, ¿no? O lo que él desea, a través de las palabras, a través del convencimiento. Bien, entonces, todo ese tipo de situaciones que van a encontrar dentro de la obra, para que ustedes ya con esa idea van entonces a recrear su cuento, a reestructurar a través de elaborar primero un guión. Cuando ustedes lean la obra, así como lo hicieron con Frankenstein y la debutante, van a ir encontrando situaciones que comparado con su vida actual lo van a identificar, van a ver, a pesar del contexto, porque hoy, ¿qué cambiaría ahora? Hoy no hablamos, por ejemplo, de Zeus, ¿no? Que menciona ahí Sócrates en la obra. Ya los griegos, acuérdense que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, incluso dioses mitológicos que eh, habitaban en el cielo y a veces mitad animales, mitad hombres, ¿no? Ellos creían en varios dioses. Hoy en la actualidad nosotros ya no creemos en muchos dioses, ¿no? Solamente es un solo Dios. Independientemente de la religión o de las normas de cada religión, pues es un Dios, ¿están de acuerdo? Y es hombre, es masculino, y aunque cambian los nombres, ¿no? Por ejemplo, Jehová, Dios, Alá, Mahoma, todo ese tipo de nombres, pero básicamente las religiones se parecen, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que creemos en un solo Dios. Y ante los griegos, pues creían en varios dioses. Entonces, ese contexto ya cambia, ¿no? Ya no hablamos hoy de Zeus ni de otro tipo de dioses, sino de un dios en otros contextos le llaman un poder superior, una energía que nos mueve a creer, a tener fe, a basar nuestra fe en ese Dios, ¿no? Entonces, pero hoy no hablamos ya de Zeus, no hablamos de discípulos. Antes, lo que era el caviladero o el pensatorio de Sócrates, hoy, ¿qué sería, por ejemplo? Puede ser una escuela, un centro de superación personal, un, no sé, algo que tenga que ver con el contexto, de acuerdo a lo que ustedes quieran representar dentro de su cuento. Entonces van a recrear con ese argumento de las nubes, una vez que lo identifiquen, van a recrear ese cuento, lo van a
a imaginar y lo van a pensar y lo van a leer. Bueno, no leer, perdón, no lo van a leer, lo van a expresar, lo van a grabar. Y sobre todo acuérdense que un cuento debe tener la siguiente estructura, debe tener una introducción en la que se plantea el conflicto a resolver, ¿no? O se plantea qué está pasando ahí, como en el caso de, de las nubes, ¿no? Donde se plantea que Strepsiades tiene problemas económicos por su hijo y él quiere resolver esa situación, de salir de deudas, ¿no? Después viene un desarrollo donde ya los personajes realizan varias acciones que los llevan a ir resolviendo ese conflicto, esa situación, ese nudo que se hizo se va distendiendo. Llega un momento climático, es decir, un clímax, donde ya la tensión es tanta que uno ya quiere descargar su alma en, en esa, salir de esa presión, ¿no? Como en las películas de suspenso, cuando va el asesino y va a querer atrapar a su víctima y uno va subiendo de emociones y llega un momento en que ya el asesino va a encontrar a la víctima y entonces viene ya un desenlace, es decir, un descargue, una descarga ya de ese nudo, ya sea que el asesino mató a la víctima o la víctima escapó, ¿no? Ahí son varias opciones, pero el punto es que se resuelve ya la situación. Viene un desenlace o una conclusión, ¿no? Entonces, con esa estructura deben de hacer su guión en su cuento, pero mentalmente. Es decir, al momento de leer la obra, de pronto, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta, porque ahí decía, en el argumento dice que Strepsiades se casó con una mujer de alcurnia, ¿no? Hoy diríamos de clase social alta. Eh, entonces, pero esa mujer era gastalona y se dedicó a endeudar a Strepsiades. Entonces, esa situación, pues yo la veo en mi vida real con un tío que, aunque es maestro, pero se casó con una jovencita, dejó a su esposa, se casó con una jovencita, pero esta jovencita, pues, lo llevó a la ruina porque, pues, el enamorado, pues, le daba las tarjetas de crédito y esta chica le vació todo, ¿no? Entonces, vean cómo es una situación parecida, pero adaptada a la época actual, ¿no? Entonces, lo que ustedes vayan imaginando y vayan viendo dentro de su realidad es lo que van a narrar, como tomando en cuenta el argumento de las nubes, pero adaptado a la época actual. Entonces decíamos, en la introducción se exponen se presentan a los personajes principales, el escenario, el lugar, el tiempo y la situación inicial. Es donde se plantea también el conflicto, decíamos, es decir, se introduce el problema o conflicto central que va a desencadenar toda la acción de los personajes. Después viene el desarrollo donde se observan las acciones de los personajes y conducen al clímax, donde el conflicto alcanza su punto máximo. El desarrollo donde los personajes pueden cambiar o evolucionar a medida que enfrentan el conflicto, ¿de acuerdo? Y el desenlace donde ya después del clímax, el punto mayor de tensión, se revela la resolución del problema. Es decir, cómo se resuelve el conflicto y se establece un nuevo equilibrio o situación. Y el final puede ser abierto, dejando preguntas sin respuesta, o cerrado, proporcionando una conclusión definitiva, ¿no? Entonces, ahí, obviamente que en el final abierto, uno como lector o espectador puede imaginar qué sucedió, ¿no? Después, eh, con los personajes, y uno puede darle el final que quiera, ¿de acuerdo? Pero de preferencia hay que darle un final. Vamos a ver un ejemplo breve, muy simple, que tiene que ver con un ejemplo de un cuento.
Vean cómo en la introducción, acuérdense que es plantear qué va a pasar, qué está pasando, qué conflicto se va a resolver. Jesús era un gran cantante, tenía una gran voz, su sueño era cantar en los escenarios, pero su papá no estaba de acuerdo. Él amaba los negocios, así que deseaba que Jesús fuera un gran empresario como él, pero Jesús anhelaba cantar. Vean cómo ahí ya se plantea el conflicto, ¿no? Por un lado, el papá quiere que sea este empresario y el joven es artista, el joven quiere cantar, ¿no? Por decirlo ya con otras palabras. Pero acuérdense que es una narración, es decir, meter ahí elementos literarios, ¿de acuerdo? Como el lenguaje, como meterle emociones, ¿no? Después viene el desarrollo. Su papá, enojado, lo envió a un hotel de quinta y le quitó casi, ay, permítame, me, ajá, después de la introducción viene el desarrollo donde se ven ya las acciones que hacen los personajes para ir resolviendo este conflicto. El papá, por su lado, lo envió a un hotel de quinta, le quitó casi todo su dinero para que lo consiguiera por su propia cuenta. Para él, la vida no funcionaba sin dinero, para el papá. Jesús compró una guitarra con el poco dinero que le quedaba y se puso a cantar en un bar. El dueño era un tal Stuart, hombre ambicioso y egoísta. Vean ahí cómo varias acciones realizan cada uno, ¿no? El papá, con tal de castigarlo, le quita su dinero, pero él, con el poco que le queda, compra una guitarra, ¿no? En el clímax, cierto día, un famoso manager fue al bar y escuchó el talento de Jesús. Le grabó un disco. Jesús, emocionado, no se preocupaba por lo demás porque logró ser famoso y ganar mucho dinero. Claro, aquí las acciones están muy resumidas, ¿no? Pero lo que quiero que vayan viendo es cómo las acciones que van realizando va llegando finalmente a un punto, ¿no? Es decir, después de que Jesús no tenía nada, su papá le quitó todo, finalmente logró ser famoso y ganar mucho dinero por el disco que le grabó el manager. Entonces, en el desenlace, del final, finalmente Jesús se dio cuenta que para lograr su sueño tuvo que pasar por muchas cosas, como ser engañado, primero por el del bar, ¿no? Al final, todo vale la pena por lograr lo que amas. O sea, ahí se da ya un desenlace y como en las fábulas, como una lección, ¿no? Un aprendizaje de esta obra. Que al final todo vale la pena por lograr lo que amas, incluso aún oponiéndose a la voluntad de los padres, ¿no? Pero cuando cuando es tu sueño y tú tienes que luchar por lograrlo. Entonces, vean, este ejemplo es como para que ustedes vayan distinguiendo entre la introducción, el desarrollo, el clímax, el desenlace, en qué termina la obra, ¿no? Entonces, más o menos es lo que van a hacer con las nubes de Aristófanes, pero eh, adaptándolo a la época actual, ¿de acuerdo? Entonces ya no van a mencionar elementos que habla las nubes. Decíamos, no vamos a hablar de Zeus, ni de discípulos, ni caviladero, más bien lo adaptamos a nuestra época actual. Un caviladero, decíamos, a lo mejor va a ser una universidad o un bufete jurídico, ¿no? Donde se apoya con argumentaciones para defender las causas, en fin, dependiendo lo que a ustedes les surja una vez que lean la obra, qué les trae a la mente y qué situaciones se encuentran. Y sobre todo, acuérdense que en su actividad, aparte de mencionar a los personajes, el argumento, sus características psicológicas, también es importante que reconozcan si los personajes, sus características psicológicas que descubran,
esos personajes todavía, esas características las encontramos hoy, las podemos identificar en personas, en situaciones de la época actual, o no. También van a investigar o van a identificar dentro de la obra las situaciones graciosas o divertidas que hay en la historia. Muchas veces dirán, no, hombre, esto para mí no es agradable o no es humorístico, ¿no? Pero acuérdense que hay que ubicar siempre la obra en el contexto en que se dio. Para los griegos, la forma en que ellos exponían sus críticas, su vida diaria, pues era a través de obras de teatro al aire libre o en las calles, en las casas públicas, donde se burlaban de personajes de la época, personajes importantes, funcionarios como filósofos, intelectuales de la época, ¿no? Hoy en nuestra vida, ¿qué situaciones o cómo se hacen las críticas en nuestra época actual? Es algo que también van a reflexionar y van a responder. Y sobre todo, ¿qué situaciones se identifican en la historia que se presentan en la actualidad? Entonces, una vez que ya imaginaron su cuento, lo van a narrar, lo van a grabar y van a subir su grabación a la nube, van a generar el enlace y el enlace lo van a colocar en el recuadro naranja de su documento de Word que van a descargar. Aquí es importante que descarguen el documento tal cual y dentro de los recuadros naranjas coloquen sus respuestas, incluyendo el enlace correcto de su cuento. Debe ser un enlace que tenga el permiso adecuado para que yo lo pueda abrir, porque les falló ahora en la actividad integradora 3, a algunos les estuvo fallando el enlace correcto, ¿de acuerdo? Debe tener el permiso adecuado. No lo dejen con la opción de restringido o privado, no, sino quien tenga la liga lo puede abrir. Esa es la opción que deben elegir para generar el enlace correcto. Ahora, después de que ya vivieron esa experiencia de narrarlo, de inventarlo, no importa que se equivoquen, ¿eh? No importa que digan, eh, y de pronto llegó Strepsiades a la tienda de su amigo Sócrates, no, perdón, Strepsiades, Víctor, ay, aunque se equivoquen, vuélvanlo a repetir, o sea, dentro de la misma grabación, no importa, porque esa es la experiencia que deben vivir, cómo vivir, cómo de manera oral expresar una historia, un cuento, una narración breve, ¿no? Que en ese momento ustedes están inventando. Una vez que ya hicieron esa experiencia, ahora, ese mismo cuento que narraron sin leerlo previamente, o sea, se supone que lo están inventando en ese momento en su mente, y lo pueden sí grabar varias veces hasta que quede como que ustedes quieran. Y no importa que se equivoquen al final, pero lo importante es que no lo lean, que lo expresen de manera espontánea, de manera oral, ¿de acuerdo? Sí, metiéndole emoción, metiéndole ahí entonación, de acuerdo a la narración, ¿no? Si están narrando algo chistoso, bueno, decirle, y de pronto Sócrates se tropezó y se cayó y rodó por las escaleras, ¿no? Pero de manera chistosa. Y después se levantó y empezó a llorar, pero su padre se acercó y lo consoló, ¿no? Un ejemplo. Y así van narrando su cuento, van narrando su historia y lo graban. Y una vez que ya lo subieron, ese mismo cuento, ahora sí lo van a escribir. Ahí sí ya le pueden mejorar la redacción, por supuesto, la puntuación, la sintaxis, lo pueden mejorar, lo pueden ampliar, pero ya con ese cuidado de la redacción escrita. ¿Por qué van a ser oral y escrito? Porque esa comparación es lo que les va a dar materia prima para poder reflexionar y responder qué tan difícil les fue trasladar la historia de las nubes a un contexto actual. Qué tan diferentes son las críticas sociales que se daban en aquella época griega a las que hoy hacemos. ¿Cómo las hacemos? ¿No? ¿Cómo nos burlamos hoy, por ejemplo, de los grandes personajes, los políticos, cualquier persona que incluso que nos caiga mal,
inmediatamente lo criticamos, ¿no? Lo quemamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Es otra pregunta, otra reflexión que debemos hacer. Si de pronto no tienen la respuesta correcta, acudan al Internet e investiguen la importancia de aprender divirtiéndonos, ¿no? Para que podamos tener materia, incluso ustedes mismos de su propia experiencia, qué tanto se divirtieron y además aprendieron. Y al final, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Por eso es importante que vivan esas dos experiencias, la oral y la escritura. ¿Cuál de las dos formas de narración les fue más fácil? ¿La oral o la escrita? ¿Cuál te gustó más? ¿Y qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Justifica tus respuestas, es decir, van a explicar por qué. Y son varias preguntas en la última eh, parte. Ahí deben de colocar precisamente cuáles son esas ventajas que encontraron, ¿de acuerdo? Y ahí termina su actividad. La actividad integradora 6, que tiene que ver con el foro, lo vemos en la próxima sesión, chicos, por favor, el viernes. Bien, recomendaciones finales. Bueno, déjenme ver, no hay comentarios, alguna pregunta. Dice, ¿desde dónde nos quedamos? Desde Diana Isabel, que dice, bueno, Lucía, claro que sí, sigue pasando. En efecto, hay situaciones que probablemente te referías a cuando hay chicos, chicas que deciden huir de su casa y casarse, hacer su vida. Muchas veces incluso cuando ya hay un embarazo, ¿no? Y no hay comprensión, apoyo en la familia, pues deciden huir, ¿verdad? Eh, Diana Isabel, sí, aún hay personas que huyen para poder realizarse y casarse. Ah, es lo que opinaba también, para que no se opongan los padres. Melina dice, es un poco parecido a la sinopsis que encontramos en las contraportadas de los libros. Claro que no son lo mismo. Exacto, el argumento, ¿no? Probablemente te referías a eso, que la sinopsis. Y en la semblanza, les digo, ahí van a encontrar el argumento. Danitza, que queda claro, ¿ok? Dice Lucía, yo tengo la duda acerca de cómo vamos a presentar el cuento de manera escrita. Es decir, si se escribirá de forma dramática como una obra de teatro con guiones y diálogos o como un cuento normal. Ahí es a su criterio, chicos. Ustedes como escritores o escritoras van a decidir, precisamente tomando en cuenta esos elementos de análisis, ¿no? ¿Qué género les gusta? Por decir, yo quiero hablar de una situación que vivo aquí en mi entorno, en mi comunidad, donde hay mucho alcoholismo, drogadicción, pero lo quiero hacer en forma de cuento, ¿no? Yo decido contarlo en forma de cuento, narrar cómo se da la situación aquí, cómo los jóvenes, muchas veces por el entorno familiar, problemas que hay en casa, pues deciden andar ahí en la calle de vagos haciendo escándalo, pero yo decido escribirlo en forma de cuento. Y para ello, pues retomo la situación de el argumento de las nubes, y entonces empiezo a narrar que el papá tenía un hijo que estudiaba en la secundaria, pero al salir se iba por ahí a drogarse con sus amigos y llegaba muy tarde a casa. Y aparte le robaba el papá para comprar sus drogas, etcétera. Y entonces el papá se fue dando cuenta que pues ya no tenía dinero en sus tarjetas de crédito, ¿no? Se endeudó porque su hijo se dedicaba a las drogas. Pero esa parte que tiene que ver un poco con el argumento de las nubes, yo decido contarla en cuento. Pero ustedes pueden decir, yo prefiero el género dramático, lo hago en obra de teatro, igual, con sus diálogos, mencionando los nombres de los personajes. Es importante que los personajes, los nombres sean los mismos.
Pero si se les dificulta y tienen mucha confusión, bueno, pónganle el nombre que quieran a sus personajes, pero algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en lugar de Strepsiades, a lo mejor Esteban, ¿no? En lugar de Fidípides, pónganle Felipe, ¿no? Y así, pero de preferencia los mismos nombres de los personajes, pero adaptados a la época actual. Y ahí sí el género que ustedes gusten, el tipo de lenguaje que ustedes gusten, a lo mejor narran la historia de cierta comunidad que habla lenguas indígenas, bueno, pueden utilizar el lenguaje que utilizan, no a lo mejor en la lengua, pero cómo lo pronuncian en español. Acuérdense que hay contextos, por ejemplo, los campesinos, cómo se expresan también dentro de el español, que a veces no lo pronuncian bien, ¿no? Y mencionarlo de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a los personajes. Esos elementos van a su criterio, chicos, no hay ningún problema. Lo que se les haga más fácil incluso, ¿no? Si puede ser en forma de cuento, bueno, lo narran, ustedes se ponen como narrador tal vez y utilizan a sus personajes mencionando el narrador lo que observan y lo que hacen cada uno de los personajes, ¿de acuerdo? Dice Diana, o sea, crearemos un cuento sobre el mismo texto, sobre el mismo cuento que crearon. Hagan de cuenta, como lo hicieron en la fábula. Primero eligieron sobre el mismo argumento, hicieron un texto narrativo con lenguaje común, ¿cierto? Y ese mismo cuento ahora lo transformaron, bueno, escribieron lo mismo, pero con un lenguaje literario. Bueno, en este caso, ustedes van a narrar un cuento basándose en el argumento de las nubes, y ese mismo cuento que narraron de forma oral, también lo van a escribir, pero a lo mejor, y esto les va a pasar, van a ver, aunque ustedes quieran escribirlo tal cual como lo expresaron, por ahí se les va a pasar y van a escribir otra cosa. Bueno, no otra cosa, sino lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿de acuerdo? Porque esa es parte de la experiencia que deben vivir. Y eso es lo que van a narrar al final, cuál les fue más fácil, algunos, como tienen facilidad de palabra y les gusta hablar y les gusta expresar, se les va a hacer más fácil. Y otros van a decir, no, yo de plano, la oralidad no se me da, yo escribiendo me explayo y hablo y digo, pero de manera escrita. De manera oral no me sale porque me cuesta expresarme, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que deben vivir. Cómo vivieron la forma escrita y cómo vivieron la forma oral, pero del mismo cuento. Claro que el mismo argumento y, y van a ver que aún así, por mucho que quieran, les va a salir un poquito diferente, porque van a decir, ay, ¿cómo dije de manera oral esta palabra? No, ahora la digo más elegante, ahora lo mismo, pero con otro sinónimo, otra palabra más elegante, porque eso los va a obligar la propia escritura a decir, no, aquí en lugar de esto voy a decir esto, ¿no? Porque es lo mismo, pero lo quiero expresar mejor de manera escrita. Ustedes van a ir viendo ese juego que hagan entre su oralidad y su escritura. ¿Sí quedó claro? Entonces sí, Diana, sobre el mismo cuento que leyeron, que narraron de forma espontánea, ese mismo cuento lo van a escribir, pero ya lo pueden mejorar, le pueden agregar o quitar. Dicen, o sea, crearemos un cuento sobre el mismo texto que vamos a leer, solo lo actualizaremos, y en el audio daremos el argumento con nuestras propias palabras sobre lo que comprendimos del texto, eh, pero no una explicación o una crítica, no, una narración. Es decir, ustedes van a elegir a sus personajes, van a elegir el contexto, van a elegir el tema, ¿no? Van a elegir en qué espacio, en qué tiempo, qué acciones van a realizar sus personajes para poder llegar al final. Acuérdense, su estructura de su cuento: introducción, desarrollo, clímax y conclusión, ¿de acuerdo? Entonces,
no es tanto una explicación o una crítica, sino una narración que ustedes realicen. Para ellos deben reflexionar, analizar qué personajes voy a elegir, cómo se van a llamar los personajes, incluso a qué se dedican o qué estudiaron o qué, mencionando algo relevante dentro de su historia. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí va quedando claro? Dice, hola Diana, gracias también a mí. También mi duda va orientada hacia el punto número 2 del inciso E. Punto 2 del inciso E. Déjenme buscar aquí. El inciso, punto, el inciso E. Del punto 2, inciso E. Escribe tu cuento en el siguiente espacio, ajá, con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a cómo lo hiciste de forma oral. Entonces, sí traten de mejorarlo ya utilizando acuérdense, en una escritura, cuidando la ortografía, la gramática, la puntuación, porque cuenta mucho para poder expresar bien su cuento. ¿Sí queda claro? Dice, el audio debe tener una duración mínima. No es lo que dure su narración, ¿no? De principio a fin, es decir, desde su introducción, su desarrollo, su desenlace, lo que dure. Incluso algunos, como tienen más facilidad de palabra, lo expresan bien y se lo echan rápido, pero otros somos más lentos y vamos buscando apenas las ideas y conectando y tratando de no salirnos del guión, y entonces nos llevamos un poquito más de tiempo. Pero yo no les pongo límite lo que dure la narración de su cuento, ¿de acuerdo? O obra de teatro, o lo que use. Muy bien, ya quedó clara la duda, dice Lucy. Diana Isabel, ya quedó claro, ok. Danitza tenía duda de lo mismo que mis compañeras, pero también ya quedó claro. Gracias por aclarar, tenía la misma duda. Perfecto. Entonces, es el mismo cuento, chicas, pero ahora mejorado en la forma escrita. Y es a lo que nos obliga realmente, ¿no? Cuando platicamos algo, lo platicamos así muy coloquial, muy, a veces hasta acuérdense, con refranes o con doble sentido, con sinónimos, etcétera. Pero ya a la forma escrita ya tratamos de cuidar nuestra redacción a manera de que se lea mejor, salga mejor, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta ahorita pues ya no hay dudas. De todas formas, acuérdense que pueden eh, preguntarme en el foro, perdón, en el mensajero de plataforma, cualquier duda que tengan. Bueno, entonces ya para terminar, dentro de las últimas recomendaciones, la grabación de su cuento es como le salga a la primera, sin escribirlo previamente, como lo imaginen. Ya cuando lo escriban lo pueden corregir. Entonces, primero es narrarlo de forma oral y ese mismo cuento ahora escribirlo, ya lo pueden corregir, aumentar, mejorar, pero la forma oral debe ser espontánea, porque ahí yo me doy cuenta cuando lo leen, chicas, ¿eh? Entonces, traten de no leerlo. Realmente experimentar esa oralidad. Y se van a sorprender muchísimo, van a ver. Pero sobre todo, disfruten sus actividades al realizarlas. Se van a divertir también. No olviden entregar sus actividades con la nomenclatura correcta. Revisen la rúbrica para verificar que cumple con los requisitos su actividad para ser evaluada y verifiquen que el link de su audio tiene el permiso correcto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario, aclaración? Ya para ir cerrando, bueno, coméntenme rápidamente qué hemos aprendido hoy. Hasta este momento, ¿cuáles son los pasos que has aprendido para analizar un texto literario? Coméntenme para ya ir cerrando. Y mientras voy anotándole esos puntos.
los que ya participaron. ¿Ninguna duda? ¿Ok? Bueno, entonces, como ya participaron y para cerrar, solo les dejo para su reflexión. Acuérdense que son 30 pasos de análisis que deben ir teniendo en cuenta para su proyecto integrador. Entonces, si de momento no recuerden, a ver, aquí dice Melina, leer el título, muy bien, el autor, el nombre del autor, de qué trata, o sea, el argumento y su contexto histórico, exacto. Son varios puntos de análisis. Claro que el orden, pues va a ser de acuerdo a como ustedes se les haga más fácil hacer un análisis, ¿no? Dice Lucía, opino que leyendo a profundidad y saber cuál es el tema. En efecto, leer a profundidad sería ya la lectura analítica, ¿no? Es decir, vamos encontrando esas partes de qué está compuesto el texto, cuál es el argumento, cuál es el tema, cuáles son los personajes, qué acciones realizan, etcétera. Son los elementos del fondo, acuérdense. Y la forma, los elementos de la forma es cómo está estructurado, ¿no? O sea, qué utilizó el autor para escribir sobre su mensaje, qué género literario utilizó, a qué movimiento literario está enfocado, qué tipo de lenguaje prefirió usar, ¿no? Esos son elementos de la forma. Dice Diana, hacer un análisis de la lectura, leyendo con concentración, ver cómo nos identificamos y el contexto. Bueno, tienen otros nombres, por ejemplo, ¿cómo nos identificamos? A lo mejor sería la experiencia estética, ¿no? ¿Cómo vivimos esa obra? El contexto, en efecto, cuando investigamos qué pasaba en el país cuando del autor o autora en el momento que escribió su obra, ¿no? Y el contexto del autor, quién era ese autor, por qué escribió así, como en el caso de Aristófanes, les invito a que lo investiguen, quién era Aristófanes, por qué era considerado el padre de la comedia, etcétera, ¿no? Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias, yo ya me pasé como siempre, una disculpa, pero espero que haya quedado claro y nos estamos saludando el próximo viernes a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias, Lucy, Danitza, Diana Isabel, Rocío Guadalupe y Melina Liliana. Que tengan una excelente noche y nos vemos eh, la próxima, bueno, en el momento que gusten a través del mensajero o bien en la próxima sesión del viernes a las 8 de la noche. Bonita noche a todas también. Muchas gracias.